Me llamo Sofía, y si algo he aprendido en esta vida es que las historias más intensas nunca avisan antes de empezar. Aquella mañana, el aire de Alquería Blanca olía a jazmín y a tierra húmeda. El sol de Andalucía, incluso a primera hora, ya prometía un calor que lo invadiría todo. Acababa de firmar el contrato de alquiler de mi nuevo refugio temporal, una pequeña habitación en la planta alta de una antigua casa de huéspedes, un tesoro escondido entre las callejuelas encaladas de este pueblo blanco. La propietaria, doña Elena, era una mujer de esas que parecen esculpidas por el tiempo, cabello blanco recogido en un moño bajo, arrugas que contaban historias en torno a unos ojos oscuros y vivaces, que brillaban con la picardía de quien conoce todos los secretos del pueblo. Cuando subí por primera vez los escalones de baldosas de terracota, sentí un escalofrío que era mitad anhelo, mitad una electrizante curiosidad por lo desconocido. La habitación tenía un aroma particular, una mezcla de madera de cedro, lavanda seca y la brisa salada que, según decían, a veces lograba colarse desde la costa. Había un armario de madera oscura con un espejo de luna envejecido, una cama de forja con un cubrecama de lino blanco bordado con flores rojas y una ventana. ¡Ah! ¡Esa ventana! Daba a un patio interior donde un gato perezoso dormitaba sobre el brocal de un pozo, rodeado de geranios y bugambillas que trepaban por las paredes. Era perfecta. No lujosa, pero con un alma que susurraba historias de siestas y pasiones de verano. Llevaba puesto un vestido ligero de algodón con estampado de amapolas, que se ceñía a mi cintura y caía suelto hasta mis rodillas, moviéndose con cada paso. En mis pies, unas alpargatas de esparto con cintas rojas que había atado con esmero alrededor de mis tobillos. Sentía la tela acariciar mi piel, una sensación de libertad que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Entonces, ¿te gusta, niña?, preguntó doña Elena desde el umbral, observándome mientras yo lo absorbía todo. Me encanta, respondí con una sinceridad que me sorprendió a mí misma, girándome hacia ella con una sonrisa. Tiene un encanto especial. Ella soltó una carcajada, un sonido cálido y ronco. Encantó, dice. Estos son solo trastos viejos. Pero bueno, y me guiñó un ojo, cómplice, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo tienes que decírmelo a mí o a Alejandro. Él viene cada 2 por 3 a echar una mano. Y así, oí su nombre por primera vez. Alejandro. Sonaba fuerte, rotundo, como el nombre de un protagonista de novela, alguien con la piel bronceada por el sol y una mirada intensa. Intenté no darle más vueltas. Estaba aquí para empezar de cero, para encontrarme a mí misma, no para perderme en fantasías. Pero el destino, con su ironía habitual, tenía otros planes. 2 días después, el sol de la tarde caía con una fuerza implacable. Mi lucha no era con un grifo, sino con la contraventana de madera de mi habitación. Se había atascado, negándose a cerrarse, y el sol se colaba dentro, calentando el ambiente hasta hacerlo casi irrespirable. Justo cuando estaba a punto de rendirme, oí unos pasos firmes subiendo la escalera. Buenas tardes. Me ha dicho mi tía que una señorita de la capital tiene problemas con el sol de aquí, resonó una voz masculina en el pasillo, una voz grave con un acento andaluz que parecía una caricia. Me giré, y allí estaba él. Alejandro. Alto, de hombros anchos, con un rostro de facciones marcadas y una barba de pocos días que le daba un aire rudo y fascinante. Llevaba una camisa de lino blanco arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Unos vaqueros gastados se ajustaban a sus piernas y calzaba unas sandalias de cuero oscuro. Pero fue su sonrisa. Esa sonrisa ladeada, perezosa, fue un arma silenciosa que desarmó por completo la coraza que había construido a mi alrededor. Sí, esa debo de ser yo, contesté, intentando que mi voz sonara firme. Esta ventana parece tener voluntad propia. Él soltó una risa suave y se acercó con una calma que imponía. A ver qué le pasa a esta rebelde. Conozco bien las mañas de esta casa. Lo observé mientras examinaba la ventana,
sus manos grandes y expertas moviéndose con una precisión casi hipnótica. Había algo en la forma en que sus dedos recorrían la madera vieja, en la concentración de su mirada, que me pareció extrañamente íntimo. Para llenar el silencio, que de repente se había vuelto denso, decidí hablar. ¿Haces esto a menudo? ¿Arreglar los caprichos de la casa? Levantó la vista por un segundo, y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Solo cuando mi tía me lo pide. Dice que soy su hombre para las emergencias, hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó. Aunque yo creo que es solo una excusa para que venga a verla y me dé un plato de su cocido. Le devolví la sonrisa, sintiendo como un rubor subía por mi cuello. Bueno, pues parece que su nueva inquilina se está beneficiando de esa atención especial. Él inclinó la cabeza, su mirada recorriéndome de arriba abajo, deteniéndose un instante en las cintas rojas de mis tobillos antes de volver a mis ojos. Quizás sea porque esta casa necesitaba algo de aire fresco. Estaba pidiendo a gritos un poco de alegría como la tuya. El cumplido me tomó por sorpresa, directo y sin adornos. Aparté la mirada, fingiendo interés en una grieta de la pared. Cuando finalmente arregló el mecanismo y la contraventana se cerró con un suave clic, la habitación quedó en una agradable penumbra. «Listo. Ahora tendrás la siesta en paz», dijo, limpiándose el polvo de las manos en sus vaqueros. «Uf, muchísimas gracias. No sé qué habría hecho sin ti». Alejandro se apoyó en el marco de la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. Su presencia llenaba el pequeño espacio. «Probablemente, te habrías derretido», bromeó, con esa expresión medio seria. Los días siguientes se deslizaron con la lentitud de la miel. Me acostumbré al ritmo de Alquería Blanca, el murmullo de las vecinas por la mañana, el silencio absoluto de la siesta, el aroma a pan recién hecho que subía desde la panadería de la plaza. Sin embargo, en medio de esa paz, mi mente se había vuelto un torbellino. La imagen de Alejandro, su sonrisa ladeada y el calor de su mirada, se había instalado en mis pensamientos. Me encontré buscándolo con la vista cada vez que cruzaba el patio, esperando oír el sonido de sus pasos. Empecé a sentir que esa tranquilidad que había venido a buscar corría el riesgo de ser deliciosamente perturbada. Fue entonces cuando lo noté. O, para ser más sincera, cuando decidí notarlo. Una de las baldosas de terracota del suelo de mi habitación, justo al lado de la cama, se movía ligeramente al pisarla, produciendo un quejido sordo, un pequeño lamento. No era nada grave, apenas una imperfección. Pero para mí, se convirtió en una oportunidad, una excusa perfecta. Esa tarde me vestí con un cuidado que rozaba lo ridículo. Elegí una falda larga de lino blanco, de esas que vuelan con la brisa, y un top de color coral que dejaba mis hombros al descubierto. Descalza, me pinté las uñas de los pies de un rojo intenso, a juego con las bugambillas del patio. Luego me puse unas sandalias de cuero sencillas y una tobillera de plata que tintineaba suavemente con cada paso. Me sentía audaz y un poco culpable por mi pequeño plan. Con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal, le comenté a doña Elena lo del peligroso azulejo suelto. Ella, como yo esperaba, chasqueó la lengua y dijo: «No te preocupes, hija. Ahora mismo llamo a Alejandro. Él lo arreglará en un santiamén». La espera fue una mezcla de nervios y expectación. Cuando finalmente oí sus pasos, me asomé a la puerta. Él estaba allí, con una camiseta gris que se ajustaba a su torso y los mismos vaqueros gastados. Llevaba una pequeña caja de herramientas en una mano y esa sonrisa que ya empezaba a parecerme familiar y, al mismo tiempo, devastadora. «Parece que esta habitación se ha propuesto darme trabajo», dijo a modo de saludo, sus ojos haciendo un lento recorrido por mi figura, deteniéndose apenas un segundo en mis pies antes de volver a mi cara. Sentí que el color me subía a las mejillas. «Es una habitación con carácter», respondí, haciéndome a un lado para dejarle pasar. Él entró y el aroma a madera y a cítricos de su colonia llenó el espacio.
Dejó las herramientas en el suelo y se arrodilló para examinar la baldosa. Desde mi posición, de pie junto a la cama, tenía una vista perfecta de la curva de su espalda, de sus hombros anchos bajo la tela de la camiseta, del pelo oscuro y ligeramente despeinado. Me mordí el labio, fascinada por la imagen. Necesitaré un trapo húmedo, dijo sin levantar la vista, concentrado en su tarea. Fui al pequeño baño y volví con un paño. Al agacharme para dárselo, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero una corriente eléctrica me recorrió el brazo. Levantó la vista de golpe, y nuestras miradas se encontraron, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. El mundo pareció detenerse en ese instante. Fui yo quien rompió el contacto, incorporándome bruscamente. Mientras él trabajaba con una masilla que olía a tierra mojada, me senté en el borde de la cama, observándolo. No eres solo el hombre de las emergencias, ¿verdad?, pregunté, mi voz un poco temblorosa. Él sonrió sin dejar de trabajar. ¿A qué te refieres? A esto, dije, haciendo un gesto con la mano. Lo haces con un cuidado, parece que te gusta. Se detuvo y apoyó las manos en sus rodillas, mirándome. Me gusta trabajar con las manos. Devolverle la vida a las cosas viejas. En realidad, restauro muebles antiguos. Esto, dijo señalando el suelo, es solo para mantener contenta a mi tía. Un restaurador de muebles, repetí, pensativa. Eso suena poético. Es más polvo que poesía, créeme, se rió. ¿Y tú? ¿Qué busca en un sitio como este una chica de ciudad, vestida como una amapola? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Cómo sabes que soy de ciudad? Se te nota, dijo, su voz suavizándose. En la forma en que miras las cosas, como si las vieras por primera vez. Y en la forma en que caminas, como si aún no te hubieras acostumbrado a las piedras de estas calles. Hizo una pausa. Huyes de algo, ¿verdad? Su perspicacia era tan directa como una flecha. Me quedé sin palabras, y fue doña Elena quien, como un ángel de la guarda, rompió la tensión al aparecer en la puerta con 2 vasos de limonada helada. Para que no os deshidratéis con tanto trabajo, exclamó con su alegría habitual. Nos miró a los dos, a él arrodillado en el suelo y a mí sentada en la cama, y una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Alejandro, ten cuidado con esta baldosa. No vaya a ser que la dejes tan bien puesta que la chica ya no encuentre más excusas para que vengas a verla. El silencio que dejó tras su partida fue atronador. Alejandro terminó de fijar la baldosa, se levantó y recogió sus cosas. En el umbral de la puerta, se giró. La atmósfera entre nosotros era densa, cargada de todo lo que no nos habíamos dicho. Ya está listo. Sólido como una roca, dijo, pero sus ojos hablaban de otra cosa. Gracias, Alejandro. Él asintió lentamente. Sofía, empezó a decir, y luego pareció pensárselo mejor. Sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa diferente, más íntima, casi vulnerable. La próxima vez, no hace falta que rompas nada. Solo tienes que pedirme que venga. Y con esas palabras, se fue, dejándome sola con el corazón desbocado, la piel todavía erizada por el roce de sus dedos y el eco de una promesa flotando en el aire. La próxima vez, no hace falta que rompas nada. Solo tienes que pedirme que venga. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza durante los 2 días siguientes, convirtiéndose en una especie de mantra. Eran una invitación, un desafío y una promesa, todo en uno. La fase de las excusas ingeniosas y los problemas inventados había terminado. Alejandro había movido su pieza en el tablero, y ahora el siguiente movimiento era mío. Me sentía como si estuviera al borde de un acantilado, con un miedo atroz a saltar, pero con una certeza aún mayor de que no podía quedarme quieta.
Esa tarde, la tercera desde nuestro último encuentro, decidí saltar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era la hora azul, ese momento mágico en el que el día y la noche se abrazan antes de ceder el paso a las estrellas. Decidí que, en lugar de esperarle, saldría a buscarle. O, al menos, a buscar la oportunidad de un encuentro casual que de casual no tendría nada. Me preparé como si fuera a una cita secreta. Elegí un vestido azul cobalto, de una tela sedosa que se adhería a mi cuerpo con cada movimiento, con un escote discreto en la espalda que dejaba la piel al descubierto. Recogí mi pelo en un moño deshecho, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar mi cara. Por primera vez desde que llegué, me puse unos pendientes de plata largos que danzaban con el movimiento de mi cabeza. Y para los pies, abandoné las sandalias planas y opté por unas sandalias de tacón de madera, que me obligaban a caminar más despacio, más erguida, y cuyo sonido rítmico sobre los adoquines anunciaría mi paso. Cada detalle era una declaración, ya no era la inquilina con problemas, era Sofía. Salí a la calle y me sumergí en el bullicio del paseo. El aire olía a azahar y a tapas recién hechas. Las risas de los niños que jugaban en la plaza se mezclaban con el murmullo de las conversaciones de los adultos sentados en las terrazas. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar, aunque mi radar interno estaba en máxima alerta. Y entonces, lo vi. Estaba apoyado en la pared de la vieja iglesia, solo, observando a la gente pasar. No llevaba su ropa de trabajo. Vestía unos pantalones oscuros y una camisa de lino de color crudo, con las mangas, como siempre, arremangadas. Se veía diferente, más relajado, pero igual de imponente. Nuestros ojos se encontraron a través de la plaza y el tiempo se detuvo. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una sonrisa que era solo para mí. Cruzó la plaza con paso tranquilo, acortando la distancia entre nosotros. Mira a quien tenemos aquí, dijo, su voz grave una caricia en medio del bullicio. La chica de la capital ha decidido honrarnos con su presencia en el paseo. He pensado que mis baldosas y contraventanas merecían un descanso, respondí, intentando que mi voz sonara juguetona y no tan temblorosa como me sentía. Haces bien, dijo, y su mirada me recorrió, apreciando el vestido, los pendientes, el peinado. Estás espectacular, Sofía. Se detuvo un instante. ¿Te apetece caminar? Conozco un lugar más tranquilo. Asentí, incapaz de articular palabra. Caminamos lado a lado, saliendo del centro del pueblo. El sonido de mis tacones sobre la piedra era el único acompañamiento de nuestros pasos sincronizados. Nos condujo por una callejuela empinada que terminaba en un pequeño balcón de piedra, el mirador. Desde allí, el pueblo se extendía a nuestros pies como un manto de luces blancas y tejados rojos, y más allá, las colinas se oscurecían bajo el cielo estrellado. Nos apoyamos en la barandilla, en silencio por un momento, simplemente respirando el aire fresco de la noche. Así que, empezó él, su voz ahora más suave, más íntima. ¿Vas a contarme de qué o de quién huyes? La pregunta, que en boca de otro habría sonado invasiva, en la suya era una muestra de interés genuino. Suspiré, y las palabras empezaron a fluir, como si ese lugar mágico me hubiera dado permiso para ser vulnerable. Le hablé de Madrid, del ritmo frenético, de un trabajo que me consumía y de una relación que me había hecho pequeña, invisible. Llegó un punto en el que ya no reconocía mi propia voz, confesé, mi voz quebrándose al final. Sentía que me había convertido en un eco de lo que los demás esperaban que fuera. Mientras hablaba, sentí el frío de la piedra bajo mis manos. Entonces, la mano de Alejandro cubrió la mía. No fue un roce accidental, fue un gesto deliberado, firme y cálido. Su pulgar comenzó a acariciar el dorso de mi mano, un movimiento pequeño pero increíblemente reconfortante. El contacto envió una oleada de calor por todo mi cuerpo. Aquí nadie te va a quitar la voz, Sofía, dijo, su voz un murmullo profundo y vibrante que pareció calmar cada una de mis terminaciones nerviosas.
En Alquería Blanca puedes gritar si quieres, o susurrar. Te aseguro que alguien te escuchará. Me giré para mirarlo. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me desarmó por completo. La distancia entre nosotros se había vuelto eléctrica, casi dolorosa. Vi cómo su mirada bajaba a mis labios y volvía a mis ojos, una pregunta silenciosa. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Se inclinó lentamente, muy lentamente, y yo cerré los ojos, esperando el contacto de sus labios. Pero nunca llegó. Sentí un roce suave en mi mejilla, el calor de sus dedos apartando un mechón de pelo que el viento había soltado. Cuando abrí los ojos, él había retrocedido un paso, creando un espacio que se sintió como un abismo. Una sonrisa triste y tierna jugaba en sus labios. «Será mejor que te acompañe a casa», dijo en voz baja. «Se está haciendo tarde». El camino de vuelta fue un silencio denso, cargado de la promesa de un beso que no fue. En la puerta de la casa de huéspedes, se detuvo. Levantó la mano y, por un segundo, pensé que iba a tocarme de nuevo. Pero la dejó caer. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Alejandro». Lo vi alejarse por la callejuela, su silueta recortada contra la luz de un farol, dejándome en el umbral con el corazón latiendo a 1000 por hora, la piel ardiendo y una pregunta torturadora en la mente: ¿por qué no me había besado? Los días que siguieron a nuestra noche en el mirador se volvieron extrañamente silenciosos. El aire, que antes vibraba con una posibilidad eléctrica cada vez que pensaba en Alejandro, ahora se sentía pesado, inmóvil. La pregunta, ¿por qué no me había besado?, se repetía en mi mente como un disco rayado, cada vez más fuerte, erosionando la confianza que tanto me había costado construir. Lo busqué con la mirada en la plaza, afiné el oído esperando el sonido de sus pasos en la escalera, pero Alejandro había desaparecido. Se había desvanecido como si nuestra noche, su confesión en voz baja y ese beso suspendido en el aire no hubieran sido más que un sueño. Doña Elena, al notar mi ánimo decaído, comentó un día como si nada: «Este sobrino mío, se encierra en ese taller suyo y se olvida del mundo. Dice que tiene un encargo importante». Sus palabras, que pretendían ser casuales, solo alimentaron mi ansiedad. ¿Era el trabajo lo que lo mantenía alejado, o era yo? Después de 3 días de tortura silenciosa, me cansé. Me cansé de esperar, de dudar, de sentirme de nuevo como esa versión de mí misma que dejaba que las circunstancias decidieran por ella. La Sofía que había llegado a Alquería Blanca había venido a recuperar su voz, y su voz, en ese momento, gritaba por una respuesta. Así que decidí hacer lo que él mismo me había sugerido: dejar de romper cosas y, simplemente, ir a buscarlo. Me vestí sin pensarlo demasiado, guiada por un impulso. Unos vaqueros que se ajustaban a mis curvas, una sencilla blusa blanca de algodón y unas botas de cuero. Era un atuendo de batalla, no de seducción. No iba a pedir un beso, iba a exigir una verdad. El taller de Alejandro estaba en las afueras del pueblo, en una antigua nave de piedra con una gran puerta de madera. Mientras me acercaba, el aire empezó a oler a serrín, a barniz y a algo más profundo, a madera vieja llena de historias. La puerta estaba entreabierta y una luz dorada se derramaba sobre el umbral. Empujé suavemente y entré. El lugar era un caos ordenado, un santuario. Herramientas de todas las formas y tamaños colgaban de las paredes. Varios muebles en distintas fases de restauración ocupaban el espacio: el esqueleto de una silla, una cómoda a medio lijar, una puerta de alacena con intrincadas tallas. Y en el centro, bañado por la luz que entraba por un tragaluz, estaba él. De espaldas a mí, sin camisa, con el torso desnudo y sudoroso, pasaba una lija por la superficie de una gran mesa de roble.
Los músculos de su espalda se contraían con cada movimiento, un lienzo de fuerza y concentración. El sonido rítmico de la lija sobre la madera era lo único que rompía el silencio. Me quedé paralizada por un instante, observándolo. Era una imagen cruda, íntima, de un hombre entregado a su pasión. Alejandro, dije, y mi voz sonó extrañamente alta en aquel espacio. Se detuvo en seco y se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme allí. Se pasó una mano por el pelo, esparciendo un poco de serrín, y su pecho subía y bajaba con la respiración agitada por el esfuerzo. Sofía. ¿Qué haces aquí? Vine a por una respuesta, dije, avanzando hacia él. Me detuve a un par de metros de distancia. ¿La otra noche en el mirador? ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? Él dejó la lija sobre la mesa y se apoyó en ella, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. Un gesto defensivo. Desvió la mirada. No hiciste nada mal, Sofía. El problema no eres tú. Soy yo. Esa es la respuesta más vieja del mundo, Alejandro. Y no me sirve. Suspiró, una exhalación larga y cansada. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y en ellos vi una vulnerabilidad que me rompió el corazón. He vivido toda mi vida en este pueblo, comenzó, su voz más grave que nunca. He visto a docenas de personas como tú. Vienen de la ciudad, buscando algo que perdieron. Se enamoran de nuestras calles, de nuestro sol, de nuestra calma. Hizo una pausa, y su mirada se volvió lejana. Y yo me enamoré de una de ellas. Hace un par de años. Una chica que vino a pasar el verano. Fue intenso. Y cuando llegó septiembre, se fue. Así, sin más. Me dejó aquí, con un pueblo que de repente me parecía una jaula. Todo encajó. Su vacilación, su miedo. Me dijo que yo era su verano perfecto, continuó, con un matiz de amargura en la voz. Esa noche, en el mirador, cuando me contaste tu historia, vi algo real en ti, Sofía. Y me dio pánico. Pánico de ser de nuevo el verano perfecto, de alguien que en otoño se irá. Me acerqué, acortando la distancia hasta que solo nos separaba un paso. No estoy buscando un verano, Alejandro. No sé lo que busco, pero no es algo temporal. He venido a intentar echar raíces, no a arrancar flores para verlas marchitar. El beso en el taller no fue un final, fue el verdadero principio. Fue como si el polvo de madera que flotaba en el aire se hubiera asentado, revelando un camino claro frente a nosotros. En ese momento, sobre la superficie áspera y sin terminar de la mesa de roble, rodeados por el aroma a resina y a secretos compartidos, nos permitimos caer. No hubo más dudas, no más miedos. Solo dos personas encontrándose en el lugar y el momento exactos. Sus manos, que sabían tanto de devolver la vida a la madera, se dedicaron a despertar cada centímetro de mi piel. Y yo, que había venido huyendo de un eco, por fin encontré una voz, un sonido real y presente en el murmullo de su respiración contra mi cuello. Las semanas que siguieron fueron un sueño febril y maravilloso. Alquería Blanca dejó de ser mi refugio para convertirse en nuestro mundo. Alejandro me enseñó sus rincones secretos, un arroyo escondido donde el agua corría helada incluso en agosto, las ruinas de un viejo molino desde donde se veían las estrellas con una claridad insultante, su pequeña casa, llena de muebles restaurados por él, cada uno con un alma y una historia. Las noches se fundían con los amaneceres. A veces despertábamos en mi cama de forja, con el sol colándose por la ventana que él mismo había arreglado, otras, en la suya, con el olor a café recién hecho que él preparaba mientras yo seguía enredada en las sábanas. Me sentía viva, vista, deseada. Había una honestidad brutal en la forma en que me quería, una mezcla de ternura y una pasión ruda que me dejaba sin aliento. Un día, apareció con un pequeño colgante de madera de olivo,
pulido hasta ser suave como la seda, y lo ató a mi cuello. Para que lleves un trozo de esta tierra contigo, me dijo. No me lo quité ni un solo día. Sin embargo, a veces, en medio de tanta felicidad, una pequeña sombra se cruzaba en nuestro camino. Una mirada extraña de algún vecino, un silencio repentino en su voz cuando le preguntaba más detalles sobre aquella chica de Madrid. Un día, mientras ayudaba a doña Elena en la cocina, ella me tomó las manos y me miró con sus ojos sabios. Me alegro tanto de verte así, Sofía. De verlo así a él, dijo. Pero ten cuidado, hija. Las heridas del corazón a veces solo se duermen, no se curan del todo. En ese momento, no le di importancia. El presente era demasiado brillante como para preocuparse por fantasmas del pasado. Una noche, a principios de septiembre, cuando el calor del verano empezaba a suavizarse, Alejandro me llevó a cenar a la mejor terraza de la plaza. Esta noche es especial, me había dicho. Me puse un vestido negro, sencillo y elegante, el colgante de madera destacando sobre mi piel. Él me esperaba con una rosa amarilla, el color de la alegría, según él. Nos sentamos, pedimos vino y, bajo el manto de luces del pueblo, me sentí la mujer más afortunada del mundo. ¿Sabes, Sofía?, dijo él, tomando mi mano sobre la mesa, cuando llegaste, pensé que eras como ella. Tenía tanto miedo. Pero tú no eres un verano. Tú te sientes como un hogar. Mi corazón se expandió en mi pecho. Era todo lo que había anhelado oír. Nos reímos, hablamos de planes absurdos, de viajar, de construir. Después de la cena, caminamos por la plaza, cogidos de la mano, sin prisa, completamente absortos el uno en el otro. El mundo exterior había dejado de existir. Y fue entonces cuando el mundo exterior decidió volver a la vida de la forma más cruel posible. Un coche negro, elegante y claramente fuera de lugar, con matrícula de Madrid, se detuvo bruscamente junto a la acera. La puerta del conductor se abrió y de ella bajó una mujer. Era alta, delgada, con un pelo rubio perfectamente peinado y un vestido caro que gritaba, capital, por todas partes. Su belleza era fría, de revista, el polo